chicos, yo soy Beli Jiménez y estos son los Beli Days. En una ocasión estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret predicándole a la gente. Había demasiada multitud alrededor de Jesús que él se empezó a sentir apretado. Entonces Jesús vio a la orilla del lago 2 barcas y sus pescadores se encontraban abajo lavando las redes. Yo creo que venían de una jornada de trabajo. Entonces Jesús tomó una de ellas y le pidió a Simón Pedro, otra vez Pedro, ese Pedro es un loquillo. Le pidió que por favor lo empujara un poquito más a la orilla para poder él subirse y así empezar a practicar con la gente, empezar a enseñarle la palabra de Dios. Entonces Simón obedeció y lo puso a la orilla y ahí Jesús empezó a hablar. Cuando Jesús terminó de predicarle a toda esa multitud, le dijo a Simón Pedro, que lo llevara a mar adentro y echara las redes. Entonces Simón le dijo: Maestro, pero llevamos toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero bueno, en tu nombre las voy a echar. Y se fueron boga adentro del mar y entonces echaron las redes. Dice en la Biblia que pescaron tantos peces que eran demasiados que la barca se empezó a hundir. Entonces Simón empezó a hacer señas a sus compañeros para que llegaran con otra barca y así compartir los peces y no hundir sus barcas. Si nos ponemos en los zapatos de Pedro, bueno, en las sandalias de Pedro, hubiéramos pensado que lo que Jesús nos estaba pidiendo hacer era absurdo. Teníamos toda la noche pescando. No habíamos logrado nada. Recordemos que el que era pescador era Pedro. Tenía el conocimiento, tenía la experiencia. No creo que haya sido su primer día de trabajo. Al contrario, creo que ya tenía tiempo y sabía dónde y cuándo pescar. Sin embargo, Pedro dejó a un lado todo eso, dejó de un lado su conocimiento, su experiencia, y en el nombre de Jesús lo hizo. Me imagino que Pedro se encontraba desanimado. Toda la noche tratando de pescar algo y no lo había logrado. Tal vez no tendría que llevarle a su familia para comer, no tendría que vender para llevar dinero a su casa. Pero Jesús conocía su necesidad, y no solamente la de Pedro, sino la de los demás pescadores. Y Jesús le dio una gran bendición, demasiados peces para todos. Ese día, Pedro no regresó a casa con las manos vacías, regresó con una bendición de parte de Jesús. A veces, nosotros como humanos intentamos las cosas una y otra vez y no nos sale nada bien, o no nos sale como nosotros quisiéramos, o tal vez ni siquiera nos sale algo. Creemos que con nuestro propio conocimiento y nuestra propia experiencia o con las experiencias de los demás vamos a poder lograrlo, pero no es así. Necesitamos dejar toda nuestra barca, toda nuestra red en las manos de Jesús. Él conoce y sabe nuestras necesidades y Él nos quiere bendecir. Por eso te traigo 3 tips para que puedas perseverar en Cristo y así lograr las bendiciones que Dios tiene para ti. Tip número 1: obediencia. A pesar de todo lo que Pedro sabía, a pesar de lo que había vivido una noche antes, Pedro decidió obedecer. No solamente con ir al mar adentro y echar la red, sino antes, cuando Jesús le pidió que lo acercara a la orilla en la barca. Él lo hizo. No tendría por qué hacerlo. Pedro estaba trabajado, estaba cansado de una noche de trabajo dura y difícil. Sin embargo, Pedro decidió ayudar a Jesús, decidió obedecerlo. Lo subió a la barca y lo acercó a la orilla para que pudiera predicar a la multitud que se encontraba ahí. Nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, obedientes a lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos. Yo sé que a veces es difícil y que con la vida que llevamos nos distraemos por cualquier cosa o pensamos que nosotros tenemos la respuesta a todo, pero no. Es importante obedecer lo que Jesús quiere para nosotros. En la Biblia podemos encontrar lo que Él desea que nosotros hagamos, lo que Él desea que nosotros sirvamos para Él. Si tú te acercas a Jesús y eres obediente, entonces recibirás no solamente lo que necesitabas, recibirás más allá de lo que tú piensas, más allá de lo que tú anhelas, porque así es Jesús. Obedece a Jesús más allá de tu conocimiento y de tu experiencia y te vas a sorprender de las bendiciones que van a llegar a tu vida. Punto número 2.
tener fe. Yo sé que últimamente he hecho insistencia en tener fe, pero la fe es importante. No solamente el pensar que se va a hacer, sino el creer realmente que Jesús puede hacer las cosas. Tenemos que tener fe en que Jesús va a obrar con nosotros, en que Jesús va a hacer una pesca milagrosa en nuestra vida. Es importante creer en Jesús, creer en que Él lo puede hacer y el que Él lo va a hacer. Y tip número 3. Dejar todo en manos de Dios. Híjole, es un punto muy difícil. A veces decimos, Jesús, sí, te entrego todo lo que soy, pero esta parte de mi vida no. Encárgate de todo lo demás, pero esta parte no. Y no es así. Debemos de dejar todo lo que nuestra vida conforma en las manos de Jesús. Yo sé que a veces queremos luchar con nuestras propias fuerzas o que a veces pensamos que tenemos la respuesta a nuestros problemas. Créanme, Él conoce mejor lo que nosotros estamos viviendo que nosotros mismos. Él sabe la respuesta a todo lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros tenemos preocupación, a lo que nosotros tenemos afán. Él conoce la respuesta de todo eso. Y créanme que Él está dispuesto a ayudarnos. Entonces, todas las partes de tu vida hay que dejarlas en las manos de Dios. Por más difícil que sea. Tu escuela, tu trabajo, tu relación, tus amigos, tus mamás, tu papá. Todo dejarlo en las manos de Dios y Él se va a encargar de hacer grandes cosas con eso. Y no solamente te va a bendecir a ti como a Pedro, sino va a bendecir a los que están a tu alrededor. Pedro fue obediente. Pedro creyó en lo que Jesús le decía y en el nombre de Él aventó la red. Y Pedro recibió bendición no solamente para él, sino para los demás pescadores. Pedro hizo señas a los demás para que vinieran y pusieran su barca para llenarla también de peces. Así también tú, cuando tengas tu bendición, vas a querer hablarle a todos para que vean y ellos también sean llenos de las bendiciones de Dios. Recuerda, estos consejos te doy porque Beli, tu amiga soy. Nos vemos. Beli